Yo voy al supermercado con mi carrito. Ahora están de moda, pero como este no hay. Yo voy con mi listita y voy comprando. A veces no me entiendo la letra y no sé si me hace falta jabón o jamón. Sí, un poco grande estoy, pero igual no voy a dejar que se hagan los vivos con los precios. Por eso cuando me enteré de los precios cuidados me gustó. Ahora cuando vengo al súper saludo a los cajeros. Hola chicos. Y después agarro esa revistita de los precios cuidados y me voy fijando. Porque años puedo tener más, pero de más no voy a pagar. La forma de ser hombre, vivir, experimentar y escenificar la masculinidad es resultado de la cultura. Ser varón, en los términos que el binarismo heterosexista propone, debe ser interrogado en clave de época. Ser varón ya no es fruto de supuestos patrones o determinismos biológicos. Ninguna materialidad de los cuerpos y ninguna anatomía determinan un destino. Históricamente, a mediados de la década del 60 comenzó a conceptualizarse la idea de que el género es distinto que el sexo biológico, básicamente que el sexo biológico había sido visto, digamos, bajo un dimorfismo, es decir, algo dicotómico, binario, hembra y macho, y que el género sería esa construcción cultural sobre la base de una dimensión biológica, digamos. Entonces, ese género era pasible de pensarse como no necesariamente dicotómico o como al interior de lo masculino o de lo femenino, como con una variedad de construcciones posibles. Hoy ser varón lleva implícito nuevos retos y desafíos, sobre todo por el contexto actual en el que estamos viviendo y obviamente no se puede separar también de los procesos sociales, históricos y culturales y económicos, ¿no?, que también se viven. Y no solo, también hay muchas personas piensan que este debate tiene que ver hasta cierto punto por el empuje y el compromiso que han tenido también las temáticas, los movimientos feministas alrededor, obviamente, del derecho, ¿no?, del merecido derecho de las mujeres también en el plano social. Pienso, ¿no?, y pensamos algunos también de los compañeros, que es el reto de corresponder a una forma de ser hombre en un mundo contemporáneo donde exige otros parámetros y otras normas y otras conductas del ser hombre, ¿no? Las mujeres pasaron por un tiempo largo para ser reconocidas, activismo, derechos. Argentina es un ejemplo de esto. ¿Por qué no hablar de varones? Creo que estamos en un momento, en un contexto social latinoamericano fuerte, y si bien hablamos de un patriarcado heredado, puede consensuarse esto, empezar a visibilizar implica un quiebre de esto. Ya nos estamos dando cuenta cómo es nuestra cultura,
podemos considerar lo que es ser varón, ser masculino, ser violento, donde se toman como sinónimos ser violento y ser varón, que no es lo mismo. Empezar a vernos cómo somos, cómo fuimos criados, cómo fuimos socializados, implica un quiebre, estar bajo la lupa. Ya entrada la década del 90, algunos autores y autoras comenzaron a plantear la idea de que el género antecedía al sexo y que en realidad, digamos, la definición de dos sexos biológicamente diferenciados y opuestos era un producto de una estructura desigual de género, social y política que llevaba a leer a los cuerpos de esa manera. Lo que dice Laqueur, básicamente haciendo una historia de la medicina, es que cuando se hace la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, no había ninguna justificación de orden político para excluir a las mujeres de la ciudadanía, y que en ese sentido pensar que las biologías de varones y mujeres eran completamente diferentes e irreconciliables, es decir, el modelo de dos sexos, fue el argumento médico y biológico para justificar una desigualdad que era de orden político. En ese sentido, el género antecedería al sexo. Yo entiendo que la masculinidad, en tanto discurso, en tanto polo antagónico de la feminidad, lo que busca es construir un sujeto social hegemónico, ¿no? Ese sujeto social hegemónico es el varón, pero no quiere decir, digamos, que masculinidad sea sinónimo de varón. De hecho, bajo algunos de los atributos, digamos, que podríamos considerar masculinos, digamos, en tanto, digamos, parte de un sistema social que los define de esa forma, hay otras identidades que construyen su expresión de género desde discursos de la masculinidad o expresiones estéticas, culturales, identitarias vinculadas a la masculinidad. Toda conducta social y toda conducta cultural ha sido definida por el momento histórico-social que ha vivido, y creo que una de las grandes también de las grandes subjetividades, que subjetividades sociales obviamente porque son a nivel un poco más macro, es que todavía seguimos respondiendo a ciertos parámetros del ser hombre que, si estudiamos un poco y vamos un poco hacia atrás, estamos hablando todavía de que hay mismas conductas que hace 500 años atrás. O sea, no es difícil también asociar, veamos una película de época que retome también ciertos baluartes de los roles, ¿no?, en ese periodo, y no son muy diferentes a ciertas familias, ¿no?, en nuestra sociedad. Es imposible pensar que esa persona por nacer no va a estar, digamos, luego influenciada por todas esas construcciones culturales que van a tener una marca sobre su propio cuerpo. Digo, ese cuerpo puede ser leído a partir de determinados elementos que son elementos de la sexuación, ¿no? Características anatómicas, fisiológicas, componentes genéticos, gónadas, cromosomas. Ahora, esos elementos de sexuación no necesariamente suponen la existencia de dos sexos antagónicos, diferenciados, con características excluyentes, sino que van a ser leídos esos cuerpos a través de un discurso antagónico que supone la existencia de solo dos categorías sexuales legítimas, el macho y la hembra, a la cual se le van a atribuir todas estas características culturales que tienen que ver con los discursos de la masculinidad y de la feminidad. Las funciones normativas, las dinámicas normativas que tienen las construcciones de masculinidad operan en la vida cotidiana. Pequeñas transgresiones estéticas pueden ser vistas como marcas de una masculinidad más débil, como una marca de una masculinidad alternativa, y que no siempre es bien vista, digamos. Un varón se presupone en buena medida que va a ser proveedor económico y en algunos de su familia, y en algunos estratos sociales, por ejemplo, va a ser el encargado de cuidar a esa familia, de garantizar la seguridad y también de poseer ciertos símbolos de estatus que le van a permitir medirse con otros hombres. Los varones pueden concebir que una parte para completar su masculinidad es poseer un auto,
Y lo que es más interesante, y por eso el género es relacional, muchas mujeres, incluso mujeres feministas, pueden concebir que un varón adulto de cierta clase social que no posea un auto, en alguna medida es un varón incompleto. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Podemos hablar de una incomodidad del ser varón, porque es incómodo en la estructura del ser varón, ser fuerte, ser viril, ser masculino, ser heterosexual, ser macho, tener muchas mujeres. Hay un padecimiento subjetivo del varón que nunca se habló, o siempre se habló y nunca se direccionó a un nivel popular o comunitario. Por otro lado tenemos el reconocimiento de las mujeres. A la vez tenemos los movimientos sociales, tanto latinoamericanos como europeos o asiáticos. También tenemos un contexto político, la apertura, el reconocimiento del otro género, los nuevos géneros, la nueva familia, la homosexualidad, el matrimonio igualitario. Estamos hablando de un contexto que ayuda a todas estas variables a repensar al varón. A partir del desarrollo de las diferentes culturas, sabemos desde lo más básico, quizás de los niveles medios de educación, conocemos las diferentes culturas. Una cultura que se dedicaban a la caza. Que las mujeres no fueran a cazar no quiere decir que no tuvieran el protagonismo dentro de la estructura social. La importancia no está en que el hombre fuera a cazar y traerle la comida, sino obviamente que se mantuviera la estructura social dentro de la comunidad y en las mujeres que la mantenían en ese periodo, obviamente por su condicionante sexual. No fue así en algunas culturas que se dedicaban, por ejemplo, a la recolección o a la agricultura, obviamente donde se compartían las tareas equitativas, porque era fundamental y era necesario, obviamente que la mano productiva, obviamente la producción, era necesario que todos en la familia se pusieran en función de ello. Entonces a partir de ahí nos vamos dando cuenta que hay diferentes procesos culturales donde los roles fueron variando en función de la necesidad histórica y cultural de cada cual y geográfica también de cada cual. La violencia en las canchas es también una violencia de género. ¿Por qué es una violencia de género? Porque hay también una expresión de una masculinidad exacerbada. La violencia de género no es una violencia solo de varones contra mujeres, es una violencia que también puede ser entre varones. El bullying, digamos, el hostigamiento, por ejemplo, escolar, hacia un varón cuya expresión de género escapa de los parámetros esperados, es decir, el maricón del grupo, es una forma de violencia de género disciplinadora. Los códigos de la masculinidad en una ciudad petrolera de la Patagonia no tienen nada que ver con los códigos de masculinidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, hay un mundo de masculinidades muy diversas y muchas de ellas normativas o hegemónicas, y hay cuestionamientos o resquebrajamientos a esos modelos de masculinidad que todavía en algunos casos pugnan por sostenerse o por reconvertirse. Niño valiente, niña llorona, niño fútbol, niña coser, niño periódico, niña fregar, niño al trabajo, niña en casa. El discurso de la masculinidad lo que busca es construir a el varón en tanto sexo. O sea, no solamente tiene que ver con atributos sociales, con atributos culturales, porque está esta idea de que uno nace biológicamente varón y que en todo caso la masculinidad son estos atributos que nos colocan encima, ¿no? Bueno, acá lo que tratamos de plantear es que en realidad el discurso de la masculinidad es el que construye a determinados sujetos sociales como varones. O sea, el género produce el sexo. Politizar la anatomía, ¿no? El sexo también es una construcción. Pero hoy en día también se pueden haber diferentes comportamientos, tanto sociales, sexuales y culturales, que tienen que ver con esta cultura también y en este mundo en el que estamos viviendo y en el cual creo que debemos corresponder. No solo para apoyar, ¿no? Todo el campo que se viene, todo lo transitado en la lucha por los derechos de las mujeres, sino también acompañar y comprometernos con ellos, porque creo que es parte de este compromiso social, sino que también nosotros con los varones nos repensemos, ¿no? Ese deber ser en función de una mejor convivencia social, emocional, psicológica. Hablar de masculinidades es identificar una construcción que parte de un ideal representado por la cultura colectiva
Esta representación varía de una cultura a otra e incluso dentro de una misma cultura. Cuando hablamos de masculinidad en singular y masculinidades en plural, debemos remitirnos sobre todo en el singular a dos cuestiones. Una es un campo de estudio académico, ¿no?, que tiene que ver con esta construcción social, ¿no?, del ser varón a lo largo de la historia, ¿no?, y lo que tiene que ver también con las conductas que asumimos socialmente y sus consecuencias también. Y en la parte también más singular, a lo que más podemos entender, la masculinidad es lo que me define a mí como varón, ¿no? ¿Qué soy yo como varón? Esa es mi masculinidad. Ahora, cuando lo vemos en plural, estamos conscientes, por ejemplo, de que mi masculinidad, o sea, mi forma de ser hombre, difiere a la forma de ser hombre de mi vecino varón. Hace poco tiempo se empezó a reflexionar sobre qué significa lo masculino. ¿Por qué? Porque básicamente lo masculino era lo universal, era la norma. Se discutía sobre qué eran las mujeres o cómo eran las feminidades en la medida en que, digamos, la norma, lo universal, se consideraba, digamos, aproblematizado, no era materia de disputa. Digo, ser varón significaba en las distintas culturas diferentes cuestiones, pero no se historizaba los diferentes significados sobre ser varón. Entonces, por ejemplo, en las sociedades occidentales contemporáneas, sobre todo desde la por lo menos segunda mitad del siglo XX, ser varón era ser proveedor económico. Ser varón era quien salía a la esfera pública, ya sea a la calle para ganar el sustento, ya sea para la participación política. Yo creo que el devenir varón, en los términos hegemónicos, ¿no?, en los términos de un patriarcado heteronormativo, tienen que ver con el reconocer un lugar en el mundo, ¿no?, con reconocerse en un lugar en el mundo. Y ese lugar es un lugar de poder. Tiene que ver con cómo uno se va subjetivando, va construyendo una personalidad, una serie de características, una forma, asume una corporalidad consciente o no, digo, con mayores o menores grados de conciencia, pero con un saber experiencial de que el ser definido como varón es estar en un lugar de poder a nivel social. No es lo mismo ser un hombre, ser un varón que se entiende masculino dentro de un determinado barrio con cierto nivel adquisitivo, clase media, media alta, o que se entiende como varón de un varón de estratos sociales un poco económicamente más vulnerables. Entonces, a partir de ahí podemos entender en diferentes formas de ser varón, y cada cual corresponde obviamente a su clase social, porque hay ciertos condicionantes del deber ser que se le exigen socialmente a ellos, que deben corresponder para ser varones. Entonces, a partir de ahí entendemos que hay diferentes formas de ser hombre. Lo vemos en la parte más práctica. Históricamente siempre lo hubo. Hay estudios culturales antropológicos que reconocen que existieron una diversidad de formas de ser hombre a lo largo del proceso de la evolución de las culturas. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Aquí hay un tema importante que es el debate sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas masculinidades, sobre todo en el ámbito académico, que es lo que más se viene abordando, es alrededor de cómo construimos hombres con nuevos constructos sociales, culturales, identitarios más acorde a nuestro tiempo, más comprometidos con su tiempo. Una de las cosas que he debatido con compañeros y estudiantes es si estamos tratando de construir algo nuevo o estamos retomando algo que ya existe y ha sido subordinado por una estructura hegemónica de la masculinidad. Entonces, porque esto es importante, dentro de este componente social que ha recorrido que ha conformado nuestra historia, cultura, a lo largo de los tiempos, siempre ha habido disputas de clases culturales y sociales, ¿no? Y a partir de ella, una de ellas se determina como hegemónica e impone su hegemonía y su deber ser. Plural en masculinidad, digo, al momento de hablar de masculinidades, lo que permite es un desplazamiento de
del imaginario del modelo único de masculinidad, que tiene que ver justamente con este modelo hegemónico del que hablábamos antes. Empezar a reconocer las relaciones jerárquicas y asimétricas entre los sujetos que encarnamos diferentes masculinidades, ¿no? O sea, poder empezar a hablar de que hay masculinidades subalternas, masculinidades subyugadas, que hay masculinidades cómplices, que no están en la posición de hegemonía, pero que son funcionales a esa posición. Tiene un riesgo este plural a la hora de hablar de masculinidades, que es situar el foco de atención en las diversas formas de encarnar la masculinidad sin ponerlo en relación con la relación asimétrica de poder respecto a las feminidades, por ejemplo, ¿no? Es imposible pensar las masculinidades, digamos, en sociedades capitalistas sin discutir la relación entre formas específicas de masculinidad y formas específicas de capitalismo. Porque no es lo mismo el capitalismo, digamos, que describe Marx en la acumulación originaria, digamos, en el primer tomo del Capital, que el capitalismo contemporáneo, donde es un capitalismo de servicios, financiero. A ver, siempre ha sido interesante para ver esto las publicidades. Las publicidades hoy por hoy son un elemento central para entender cómo se van moviendo las construcciones de género legítimas, es decir, qué modelos de feminidades y masculinidades se establecen. Es llamativa la pregnancia que tienen algunas ideas en torno a lo que es ser mujer y a lo que es ser varón para promocionar determinados productos en esta etapa del capitalismo. Por ejemplo, si uno agarra cualquier publicidad de automóviles hoy por hoy, y de automóviles sobre todo de alta gama o de camionetas, son varones los que lo manejan, y son varones en situaciones de libertad, en situaciones de seducción, en situaciones de dominio de la situación. Es decir, un varón arrancando por el medio del desierto con una camioneta embarrada buscándose a sí mismo. Un varón luego de salir de seducir en una fiesta a una mujer arrancando y encontrándose con su libertad. Cuando se incluyen a veces para mujeres en productos que tienen un público o apuntan a un público predominantemente masculino, son en lugares de coerción o de ataque a esa libertad o a esa autonomía. Puede ser un error conceptual hasta cierto punto decir que el capitalismo es masculino, porque el capitalismo nos aprovechamos todos, mujeres y hombres. Y todos conformamos esta estructura capitalista porque todos somos parte de ese consumo, obviamente de ese consumo alienante, que también hasta cierto punto hablaba Marx también del capitalismo, más allá de las fuerzas de producción, donde incluso el capitalismo ve la necesidad, ¿no?, a partir de la baja natalidad, la gran mortalidad de hombres, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, ve la necesidad, obviamente, la urgencia de insertar a las mujeres en los espacios productivos. Entonces el punto está ahí. La mujer ganó un espacio o simplemente fue utilizada, sus derechos, su demanda fue utilizada como, bueno, listo, ya que ya están demandando la inserción en la vía pública, tomémosla y pongámosles igual. Entonces el capitalismo también hasta cierto punto podamos ver que es despiadado y podamos entenderlo como patriarcal porque le paga a la mujer por la misma productividad menor costo. Las publicidades de cerveza son un gran marcador del estado de los imaginarios de género que operan en los publicitarios, que son personas que, más allá de la opinión que nos merezcan, tienen un buen termómetro acerca de algunos valores de la sociedad. Es decir, porque saben que con eso pueden dinamizar las ventas del producto. Había una publicidad muy conocida de Brahma donde había un varón con su novia y en la mesa de al lado había un grupo de 4 amigos de ese varón que estaban riéndose. Y mientras que ellos estaban divirtiéndose, empujándose, pasándola bien, el varón que estaba con su novia se estaba aburriendo. Y por dentro se le venía una canción que decía: amigos, los quiero, amigos, los quiero. Y lo único que quería hacer ese varón era dejar a la novia con la que estaba y unirse a compartir la cerveza en un momento de placer y camaradería masculina. Digo, en ese contexto, una publicidad tan simple como eso muestra que las relaciones con las mujeres son relaciones que en algún momento se tornan opresivas, o coercionadoras de una libertad masculina que sería irrefrenable y que solamente encontraría su lugar en la camaradería masculina.
el poder tiene un sentido psicológico y social que beneficia a la persona que lo ejerce por el goce, por el disfrute que da subordinada a los otros. Es innegable que las estructuras de poder actualmente están, de cierta forma, acaparadas por los hombres y obviamente por una estructura patriarcal. Pero una estructura patriarcal que tampoco, hasta cierto punto, tampoco se deconstruye y se resquebraja porque hay beneficios sociales alrededor de ella. Yo creo que cuando hablamos de masculinidad, lo que estamos hablando es un discurso social que construye sujetos dominantes y no me interesa que haya diversidad de sujetos dominantes. Lo que me interesa es que no haya relación entre dominantes y dominadas. Entonces, en ese sentido, la apuesta estratégica, que implica una apuesta radical y que hay que saber cómo traducirla en un momento donde estas preguntas siguen siendo novedosas, donde estas intervenciones políticas siguen generando ruidos y resistencias y donde no deja de haber obstáculos en torno a cómo empezar a trabajar estas problemáticas, bueno, hay que ver cómo se traducen, digamos, pero la apuesta estratégica para mí sigue siendo abolir la masculinidad, porque hay que abolir las relaciones de género. En la actualidad, existen tensiones entre lo nuevo y lo viejo, oportunidades para deconstruir y generar nuevas masculinidades, formas y estrategias para interpelar a los varones de hoy a pensarse y cuestionar sus privilegios. Maduramos en la militancia la perspectiva antipatriarcal a partir desde un lugar personal. Nosotros siempre decimos que lo personal es político y lo político es colectivo. En este sentido, cuando por lo general llegamos a las instancias de taller que el colectivo de varones realiza, por lo general hay en cada compañero un recorrido interno, íntimo, muy personal y que decide dar el paso hacia adelante haciéndolo en forma política y al mismo tiempo en colectivo. Esto es lo importante, de que nosotros podamos estar contenidos en forma colectiva cuando empezamos a llevar adelante esta deconstrucción de un modelo de masculinidad hegemónica al cual nos hemos formado como varones y nos hemos criado. Yo empecé militando en realidad en todo lo que es diversidad sexual, con juventud, LGTB, y eso me acercó un poco más al feminismo, me hizo involucrarme bastante más. Para mí ese proceso de construcción feminista tuvo que ver con, en principio de todo, romper con la imposición sobre el varón que se había construido en mí mucho antes que yo nazca, si se puede decir así, ¿no? Fue romper con digamos, gustos personales, bueno, todas esas imposiciones que tienen que ver con el varón, digamos, socialmente hegemónico. Nosotros partimos siempre de estar atentos a nuestras prácticas cotidianas, a nuestras prácticas que llevamos adelante día a día y en ese sentido poder llevar adelante una revisión de cómo construimos nuestros vínculos con mujeres, con otros varones, con identidades disidentes que, digamos, no se consideran varón, mujer o tal vez tampoco trans. Y bueno, en este sentido nosotros partimos desde ese lugar, desde una práctica cotidiana, personal, una revisión hacia esas prácticas y por supuesto es el recorrido que nos lleva a poder cambiar esta forma de vincularnos, ¿no? Para mí es importante, digamos, decir que yo o sea, mi identidad política no es varón, digamos, yo no me identifico como varón. En tal caso mis identidades políticas son diversas, soy puto, feminista, disidente, de izquierda, pero no me identifico como varón porque no es mi construcción personal, no porque tenga una mirada, digamos, que juzgue esas construcciones, ¿no? Digamos, en la libertad también está esa posibilidad. Para mí romper con eso fue romper con la heterosexualidad obligatoria, en principio, fue el primer paso. Una vez que pude romper con eso, digamos, mi cosmovisión se amplió y se modificó muchísimo, ¿no? Para todo el mundo, contra la discriminación.
género. Empezamos justamente con un compañero, a los dos nos definimos como putos y feministas, preguntándonos por la necesidad de construir un espacio que interpele a otros varones y que los invite, digamos, a participar, digamos, y a preguntarse en torno a su lugar en este sistema patriarcal. ¿Y por qué los dos decíamos, bueno, no nos interesa construir en una agrupación de diversidad sexual? ¿Por qué será que no nos interesa construir en una agrupación que nos convoque a partir de nuestras prácticas sexuales o de la identidad que construimos en relación a nuestras prácticas sexuales? Y básicamente nuestra principal reserva, digamos, a militar desde ese lugar tenía que ver con la no pregunta en torno al lugar de privilegio de los varones, aún siendo gays o putos, respecto a otras mujeres, respecto a las lesbianas, respecto a las travestis, a las y los trans, porque sinceramente no encontrábamos grupos de diversidad sexual que hagan esa pregunta. Hay distintos movimientos latinoamericanos que tienen distintos roles en esta cuestión del repensar el ser varón. Tenemos compañeros varones que son más activistas, otros que son más académicos, otros a través de las redes sociales, otros a través de instituciones, otros a través de congresos. Son distintos perfiles, cada uno tiene su rol, que directamente o indirectamente vamos a lo mismo. Omblen en lo particular es una cuestión, una institución académica que permite a través de sus estrategias de hacerse conocer, que es a través de las redes sociales y a través de una revista, el visibilizar al ser masculino desde una postura académica, desde marcos teóricos, desde experiencias de abordaje con varones. Omblen nace de la necesidad del hacer ver. Ese hacer ver tiene como visión de la equidad de género. Los frentes que desde el colectivo militante estamos dando es prácticamente en todos, digamos. Empezamos con un frente inicial que es el personal, que lo trasladamos también a los núcleos de familia, amigos, trabajo y también en las organizaciones donde militamos y donde también se reproducen prácticas patriarcales, machistas, heterosexistas entre los compañeros y las compañeras. Las organizaciones sociales, aún con toda su capacidad crítica respecto de estas posiciones, de estas prácticas, las reproducen porque están compuestas por personas que formamos parte de un sistema que nos incluye, digamos, y digamos, en el machismo estamos todos y todas atravesados por eso. Esa afinidad que yo siempre tuve con las mujeres y con la lucha feminista, bueno, ahí pudo como florecer de otra manera. Empecé a construir esa identidad desde otro lugar, ¿no? No desde el varón, sino desde un lugar de par con las mujeres, un lugar de entender quizás que la lucha por los derechos y las libertades de las mujeres no es una lucha que beneficia o modifica la vida de las mujeres nada más. Modifica la vida de todos y todas, ¿no? Porque esas imposiciones sociales que persisten sobre las mujeres tienen un punto de conexión muy importante con las mismas imposiciones que existen sobre los varones. Poder deconstruir esos destinos inexorables como varones o destinos inexorables como mujeres, me parece que el objetivo es construir una sociedad en la que se puedan construir diversas identidades con libertad, ¿no? Libertad entendiendo que el destino inexorable de nadie es ser un varón de una determinada manera, mujer de una determinada manera o incluso varón o mujer. Mantener un lugar de poder como varón en esta sociedad patriarcal implica ser sordo a todas las preguntas que nos pueden surgir en nuestra cotidianeidad en torno a aquellas situaciones que nos hacen dudar de nuestra solidez, de nuestra autosuficiencia, de
nuestra jerarquía, de nuestra autoridad. Claro, asumir esas preguntas es ponerse en un lugar de vulnerabilidad, y ponerse en un lugar de vulnerabilidad necesariamente deteriora tu posición de poder. Nosotros es importante que quede en claro que nosotros lo que estamos también militando para que los varones nos podamos organizar, no solamente quedarnos en un recorrido personal y ser un feminista en lo individual, sino poder ser feministas en lo colectivo y que el movimiento feminista también pueda tener a sujetos varones incluidos y puedan incluirlos, digamos, como un sujeto interpelante hacia la sociedad. La interpelación en colectiva lo que nos ayuda es a elaborar este recorrido en forma contenida y poder hacerlo, digamos, viendo que también hay otros varones que están viviendo este mismo proceso. Porque por lo general también es duro, porque los varones no tenemos espacios donde podamos hablar de estas cuestiones. Los varones no tenemos, por ejemplo, espacios donde poder replantear nuestra masculinidad o cómo fuimos formados como varones en nuestro grupo de amigos. Tampoco sé si un espacio como la familia o ni siquiera un terapeuta quizás podría hacer el acompañamiento que ese sujeto autodenominado varón necesita, ¿no? Yo creo que en el tema del derecho al aborto, el aporte que suman, bueno, hay una construcción previa muy importante, fundamental, y creo que toda la lucha se sostiene en esa construcción previa que han hecho las mujeres del feminismo, ¿no? A los varones quizás nos costó un poco más integrarnos a esa lucha más orgánicamente, ¿no? Participábamos, pero era más difícil porque también había una lectura que a mí me parecía respetable o que había que respetar, que era no invadir esos espacios, ¿no? A mí me parece que lo que es más positivo hoy en la lucha por el derecho al aborto tiene que ver principalmente con que se está sumando muchas personas, digamos, ya la mirada social no es la misma que antes. Y eso tiene que ver con una lucha de mucho tiempo, de una lucha que no solo se da en el ámbito legislativo, ¿no? Sino una lucha que también se da en el ámbito social. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Diversas organizaciones trabajan para lograr una nueva perspectiva del ser varón y de vivenciar la masculinidad cruzada por el deseo y búsqueda de la igualdad, la equidad, libre de binarismos y garante de equilibrios. Yo creo que las nuevas masculinidades de los diferentes campos de abordaje que se están llevando a cabo, o llamemos las nuevas masculinidades o nuevos compromisos también de los hombres, también van a tener van a ser parte de la pluralidad, ¿no?, de las diferentes formas de ser hombre. Por ejemplo, llamémosle que, donde incluimos también las masculinidades trans o orientación sexual diferente, por ejemplo, ¿no? Creo que parte de un entendimiento, una aceptación que lo que decía es de ver al otro como a un igual. Y para mí lo principal tiene que ser un consenso social. Particularmente en Argentina ha habido notables transformaciones de algunos elementos de las estructuras de género. Es decir, ahora, estas transformaciones no son lineales, no son con un horizonte de igualitarismo o necesariamente emancipatorio. Hay campos en los cuales se avanza, por ejemplo la legislación, que intenta buscar proteger a grupos que han sido, no privilegiados o subordinados frente a la hegemonía masculina.
digamos, desde, no sé, la patria potestad compartida a los pocos años del retorno a la democracia, hasta la ley de identidad de género en 2012, donde hay un reconocimiento a identidades no normativas, incluso frente al binarismo varón-mujer. Yo, por ejemplo, me repienso la construcción de la nueva sociedad, como por ejemplo cuando elijo convivir con mi pareja. Yo llego a la casa, abro la puerta, nos sentamos en la mesa y decimos cómo repartimos las tareas. ¿Qué crees tú que es mejor para ti? O cómo vamos compartiendo. O por ejemplo, lo importante de acá es que todos podamos hacer lo mismo, porque cuando uno no esté, la pueda suplir el otro. O sea, es compartir las tareas sin entender que esto te corresponde a ti, esto me corresponde a mí. Si bien la legislación en líneas generales se tiende a avanzar, uno ve otros elementos que son retrocesos culturales y políticos. Es una realidad lábil. Cuando se sigue pensando en la posibilidad del servicio militar obligatorio como una alternativa para fomentar la disciplina, hay un doble estigma. Hay un estigma de clase social y adultocéntrico, es decir, hay jóvenes pobres que mejor tenerlos en los cuarteles que tenerlos en la calle, es decir, hay un temor, digamos, hay un pánico social que opera, pero también opera, y muy pocas personas han observado, un modelo de género deseable donde los atributos que el entrenamiento y la formación militar dan serían deseables para un varón. Digamos, no se hizo la propuesta de generar escuelas de costureros, se hizo una propuesta de reintroducir el servicio militar obligatorio. Me parece que en este sentido, digamos, buena parte de la dirigencia política va por detrás, digamos, de algunos cambios que se están dando en la vida cotidiana y donde claramente el modelo de masculinidad que ofrecía el servicio militar obligatorio para las nuevas generaciones no parecería ser un modelo deseable. Yo no me identifico como varón, pero reconozco que la mirada social cuando me ven pasar, sí, ven un varón. Pero ven un varón que quizás es un poco maricón, que digamos no se viste, no camina o no habla o no se maneja de la misma manera que lo que esperan de un varón. La expectativa sobre lo que debe ser un varón sigue existiendo, ¿no? Yo veo que quizás los más jóvenes, los chicos más jóvenes tienen otras oportunidades, tienen la oportunidad de ver en los distintos modelos de varón en qué se sienten más cómodos, cómo construirse a sí mismos, construirse sin vergüenza, hacer lo que realmente sienten, ¿no? Y no pensar que va a haber un castigo social y que si lo hay le pueden hacer frente, digamos. Quizás parte de la deconstrucción de la masculinidad tiene que ver con perder el miedo. ¿De qué se habla cuando se habla de equidad de género? ¿Es posible construir una relación armoniosa entre géneros cuando el género masculino en tanto dominante necesita del género femenino en tanto dominado? ¿Es posible construir una relación democrática, equitativa, entre pares antagónicos en una sociedad opresiva? Bueno, en ese sentido, la apuesta estratégica para mí, tanto a la hora de pensar en las relaciones de clase, como a la hora de pensar en las relaciones de género, es que no exista ni el género ni la clase como criterios de estratificación y de división de la sociedad. El desafío que tenemos en el colectivo de varones antipatriarcales, además de un desafío personal y volverlo colectivo y político, atraviesa, digamos, una diversidad de identidades. Nosotros cuando convocamos a los talleres lo hacemos a todos aquellos que nos sintamos varones, sintamos y pensemos varones, independientemente de las prácticas sexuales que cada uno tenga. De hecho, muchas veces muchas personas nos dicen, bueno, pero van varones homosexuales, gays o putos, como a mí me gusta denominarlo, o también van heterosexuales. Y la verdad es que es una pregunta que sin ninguna duda pone en evidencia un prejuicio respecto de este tipo de prácticas, de reivindicaciones y de luchas,
que nosotros tratamos de dejar bien en claro, ¿no? Se podría pensar en un punto que por ser homosexual no tenés que luchar por el derecho al aborto, porque como no vas a tener una práctica sexual heterosexista con una mujer, no vas a dejar embarazada a ninguna mujer. Sin embargo, sí consideramos que las cuestiones que tienen que ver con esas reivindicaciones nos corresponden a los varones, más allá de la práctica sexual que cada uno inicie. Generar un colectivo y generar talleres con otros compañeros que no necesariamente vayan a organizarse de forma cotidiana en un colectivo, implica abrir todas esas preguntas que son un comienzo a deconstruir esa masculinidad. ¿En qué deriva eso? Es un gran interrogante. Muchas veces está el riesgo de que lo que derive es una forma de reciclado, ¿no? De reciclado de la misma masculinidad. En poder incorporar discursos políticamente correctos, en poder desplazarse de alguna de las prácticas que son más observadas y criticadas, digamos, por las compañeras feministas o por las compañeras que tienen más conciencia de género. Pero realmente el abrir todas esas preguntas va generando desplazamientos que implican la posibilidad, al menos, de correrse de ese lugar de ceguera, de sordera intencional, en el cual, digamos, garantizamos la reproducción del patriarcado desde un lugar de complicidad, de un lugar de complicidad machista, ¿no? Pará, penal. Yo creo que hay un proceso que todo proceso social debe transitar. Para que logre el equilibrio, como siempre digo, la balanza siempre inclina para los dos lados hasta que llegue el equilibrio. Esto es un debate reciente, más allá de que llegue a los años 60, es reciente en nuestras sociedades actualmente y es donde estamos logrando realmente políticas públicas favorables, donde estamos logrando que muchas compañeras desde diferentes ámbitos, ya sea porque desgraciadamente vayan a un espacio de atención porque han sido violentadas por sus parejas y a partir de ese espacio encuentren su empoderamiento. Pero me parece, desde mi punto de vista, es que empecemos a institucionalizar más el debate del tema de la inclusión y que el debate debe seguir girando en torno al empoderamiento de la mujer, el derecho de la mujer, el reconocimiento propio dentro de la sociedad como un individuo también protagonista. Pero también es importante que ver al otro que se siente competido, que se siente allanado de su espacio de identidad, que entienda que no, que entienda que es parte de ese otro, o sea, que es parte de la construcción de la sociedad en general, de que hombres y mujeres puedan llegar a ese compromiso, a ese acompañamiento y a ese compartimiento de roles de lo que tanto se busca.